Las sentencias más locas se les dan a los criminales con los crímenes más horribles. En este video cubrimos asesinos en masa, asesinos en serie y depredadores de niños. Aunque muchos parecen saber que tal vez nunca vuelvan a ver la luz del día, sus sentencias a menudo son demasiado insanas para ignorar. Y espera hasta que escuches sobre Craig Ross Jr. Su retorcido caso sorprendió a todos cuando se dictó el veredicto. Son 12 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, y luego esas cadenas perpetuas también son consecutivas a 3.318 años en el Departamento de Correcciones. La historia de James Holmes demuestra que tener un hogar feliz y una buena educación no siempre significa ser capaz de hacer cosas buenas. James Holmes es un asesino en masa estadounidense, responsable del tiroteo en el Teatro Aurora en 2012. James mató a 12 personas e hirió a otras 70 en un cine Century 16 el 20 de julio de 2012. La infancia de James fue cómoda. Su padre es matemático y científico, mientras que su madre es enfermera registrada. Holmes creció bastante cómodamente y vivió una vida bastante acomodada en San Diego. Sin embargo, a medida que crecía, Holmes comenzó a desarrollar problemas de salud mental. Intentó suicidarse a los 11 años porque tenía miedo de lo que él llamaba fantasmas de clavos, que martillaban en sus paredes por la noche. Después de un tiempo, Holmes comenzó a mostrar hábitos aún más perturbadores, como obsesionarse con matar durante mucho tiempo. A pesar de estos problemas, Holmes se graduó en el 1% superior de su clase en la Universidad de Illinois. Fue miembro de varias sociedades de honor y finalmente recibió una beca para estudiar neurociencia como doctorado. Estudiante en el campus médico Anschutz de la Universidad de Colorado en Aurora. Fue durante este periodo que Holmes comenzó a mostrar más signos de trastorno de personalidad esquizotípica. Fuertemente, también hacía constantes bromas sobre matar personas y cómo quería matar a tantas como fuera posible. Holmes también estaba obsesionado con las películas y los teatros. Utilizaría esto para llevar a cabo uno de los asesinatos en masa más horribles en Estados Unidos. El 19 de julio, Holmes fue al cine, pagó una entrada y entró. Después de un rato, se escabulló por una puerta de salida y regresó con armas, gas y botes de humo. Activó los botes antes de cerrar la puerta y abrir fuego contra el público del cine. Había planeado matar al público pasada la medianoche porque no quería matar niños y sabía que no estarían en el cine a esa hora. Mató a 12 personas y hirió a 70 personas antes de ir a pararse junto a su coche, esperando a que la policía lo arrestara. Objetivos aleatorios, método, bombas con la palabra tachada y, entre paréntesis, demasiado regulado y sospechoso. Holmes fue arrestado y acusado de 24 cargos de asesinato en primer grado, 116 cargos de intento de asesinato, posesión de dispositivos explosivos e incitación a la violencia. La investigación reveló que Holmes había planeado el asesinato durante semanas e incluso envió su cuaderno detallando su plan a su psiquiatra el día de la masacre. Son 12 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, y luego esas cadenas perpetuas también son consecutivas a 3.318 años en el Departamento de Correcciones. Holmes fue declarado culpable de todos los cargos el 16 de julio de 2014. Debido a las circunstancias, los abogados de Holmes suplicaron a los jurados que consideraran la enfermedad mental en su sentencia. Aunque su declaración de locura fue rechazada, finalmente, en lugar de ser condenado a muerte, James Holmes fue sentenciado a 12 cadenas perpetuas consecutivas y 3.318 años sin posibilidad de libertad condicional. Cuando Holmes fue llevado fuera de la sala del tribunal, las familias de las víctimas aplaudieron. Mientras que James Holmes fue un asesino en masa que cometió este crimen violento en un día, Gary Ridgway inscribió metódicamente su nombre en la historia como uno de los peores hombres que jamás haya existido. Señor Ridgway, ¿cómo se declara ante el cargo de asesinato agravado? En primer grado, tal como se le acusa en el primer cargo, por la muerte de Wendy Lee Caulfield, culpable. Gary Ridgway es considerado el segundo asesino más prolífico en la historia de los Estados Unidos. También conocido como el asesino de Green River, Ridgway asesinó a entre 71 y 99 trabajadores adultos entre 1982 y 1998. Parecía tener un odio no revelado hacia los trabajadores adultos y las prostitutas, ya que todas sus víctimas pertenecían a este grupo. La infancia de Gary Ridgway fue todo menos ordinaria. Su padre se quejaba a menudo de la presencia de trabajadores adultos. Su madre fue descrita como una mujer dominante, y los familiares dijeron que Ridgway pudo haber presenciado más de una discusión violenta entre sus padres. Él
habló sobre tener algunos sentimientos sexuales hacia ella. Describió con cierto detalle cómo la observaba cuando ella estaba en traje de baño y pensaba que se vestía de manera bastante provocativa. Ridgway tuvo un problema de enuresis nocturna hasta los 13 años. Después de cada episodio, su madre solía lavar sus partes íntimas de manera forzada. Esto fue probablemente lo que introdujo a Ridgway en una relación de amor-odio con la intimidad sexual. Más tarde le dijo a los psicólogos que tenía sentimientos encontrados de ira y atracción hacia su madre, y consideraba matarla, fantaseando con ello. Cuando Ridgway tenía 16 años, apuñaló a un niño de 6 años en las costillas hasta el hígado. El niño sobrevivió al ataque, y Ridgway no enfrentó consecuencias severas. Se casó 3 veces con 3 mujeres diferentes. Ridgway y su segunda esposa tuvieron un hijo juntos, pero su matrimonio fracasó porque Ridgway era constantemente infiel. Encontré mi identificación, y con mi identificación estaría mí. Puse mi dedo sobre mi licencia de conducir para ocultar mi nombre. Y en el lado opuesto había fotos. En la década de 1980, Ridgway apuntó a trabajadoras adultas en Washington y ganó su confianza mostrándoles una foto de su hijo. Las atraía a su coche y cuando viajaban lo suficientemente lejos, Ridgway las mataba, las estrangulaba con sus manos o usaba garrotes. Después, arrojaba sus cuerpos en áreas boscosas y a menudo regresaba para participar en necrofilia antes de finalmente enterrar a sus víctimas. Más tarde se reveló que, aunque Ridgway afirmaba odiar a las prostitutas, mantenía relaciones sexuales con sus víctimas antes de matarlas, después de que se encontraran 6 mujeres. Se abrió un grupo de trabajo para intentar encontrarlo. A pesar de esto, Ridgway no sería arrestado por estos asesinatos en serie durante casi 20 años. Aunque fue sospechoso desde 1982, de alguna manera permaneció libre. También pasó una prueba de polígrafo en 1994, lo que redujo la sospecha hacia él. En 2001, debido a los avances en la tecnología de pruebas de ADN, los investigadores pudieron reexaminar las pruebas de las escenas del crimen y encontraron abundante ADN perteneciente a Ridgway. El 30 de noviembre de 2001, Ridgway fue arrestado cuando salía de su lugar de trabajo. La investigación duró mucho tiempo porque en una entrevista anterior afirmó que había asesinado al menos a 71 personas. No cooperó con la policía como ellos hubieran querido y finalmente llegó a un acuerdo con la policía. Señor Ridgway, ¿cómo se declara ante el cargo de asesinato agravado en primer grado, tal como se le acusa en el cargo 1, por la muerte de Wendy Lee Caulfield, culpable? Finalmente, aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de proporcionar información sobre dónde encontrar los restos de sus otras víctimas. Ridgway se declaró culpable de 48 cargos de asesinato agravado. El acuerdo de culpabilidad también le evitó la pena de muerte a cambio de más información sobre sus víctimas. Hay personas aquí que te odian. No soy uno de ellos. ¿Lo has hecho difícil? Vivir de acuerdo con lo que creo. Y eso es lo que Dios dice que hay que hacer, y eso es perdonar. Estás perdonado. Durante su sentencia, Ridgway admitió haber matado al menos a 71 trabajadores adultos. Ridgway no mostró ninguna emoción en absoluto. Se declaró culpable de los 48 cargos. Durante las declaraciones de impacto de las víctimas, Ridgway permaneció mayormente sin emociones. Sin embargo, cuando el padre de una de sus víctimas dijo que lo perdonaba, Ridgway se emocionó y lloró un poco. Finalmente fue sentenciado a 48 cadenas perpetuas y 10 años por cada uno de los casos por manipulación de evidencia de los que se declaró culpable. Está cumpliendo su condena en la penitenciaría del estado de Washington. Gary Ridgway se convirtió en un asesino en serie prolífico por sus acciones. ¿Cómo se compara con un hombre que secuestró y agredió a un niño literal? Ahí para que conozcas a la nueva población de personas con las que estarás durante los próximos 47 años. Sigue ejercitándote. Fortalece tu cuerpo y ten en cuenta que cada persona que conocerás en tus nuevos alojamientos sabe exactamente lo que hiciste. El peor tipo de delincuentes sexuales son los pedófilos, y en el caso de Craig Ross Jr., sus acciones despreciables alteraron la vida de una familia en Saratoga, Wyoming. En septiembre de 2023, una niña de 9 años desapareció mientras andaba en bicicleta en el Parque Estatal Moreau. Su familia había estado acampando en el lugar antes de que ella desapareciera repentinamente. Se llevó a cabo una búsqueda e inmediatamente los padres de la niña descubrieron que estaba desaparecida. Pronto se dieron cuenta de que había sido secuestrada. El avance en el caso del secuestro llegó poco después de las 4 a.m. El 2 de octubre, cuando alguien pasó por la residencia de la familia de la niña y colocó una nota de rescate en el buzón exigiendo $50,000.
Un policía que custodiaba la residencia vio al hombre dejar la nota, pero para cuando la revisó y se dio cuenta de lo que había sucedido, el hombre no identificado ya se había escapado en su camioneta. Después de verificar la nota, la huella dactilar identificó al hombre como Craig Ross Jr., de 46 años. 10 horas después de esto, la policía estatal encontró a la niña donde estaba siendo mantenida como rehén. Ross la había detenido en una caravana en la propiedad de su madre en Milton. La niña de 9 años fue encontrada con vida el 2 de octubre. Aunque estaban felices de que su hija hubiera sido encontrada, estaban horrorizados al descubrir que Ross la había agredido sexualmente. Finalmente fue arrestado y acusado de secuestro en primer grado y agresión sexual depredadora contra un niño. Si vas a conocer a la gente con las que te quedarás 47 años, sigue ejercitándote, fortalece tu cuerpo y sabe que cada persona que conocerás en tus nuevos hogares sabe lo que hiciste. Buena suerte, y Dios no tendrá misericordia de tu alma. En la sala del tribunal, Ross decidió evitar el juicio y se declaró culpable de todos los cargos en su contra. No obstante, si hubiera ido a juicio, habría sido encontrado culpable de todos modos. Sin embargo, se consideró algo bueno porque la joven fue librada de los horrores de tener que relatar lo que sufrió. Durante la sentencia, el tío de la víctima pronunció una declaración de impacto poderosa, diciéndole a Ross lo emocionado que estaba de que conociera a la nueva población de personas con las que viviría en prisión. Yo solía ser la presa y tú eras el depredador. Ahora yo soy el depredador y tú eres la presa. Espero que sepas que te odio con toda mi alma. En el clip que acabas de ver, la asistente del fiscal de distrito Jennifer Buckley leyó la declaración de la víctima que te haría sentir una furia justificada. Ella trazó paralelismos entre lo que Ross le hizo a ella y su castigo. Según las afirmaciones de Ross, acababa de ser despedido de su trabajo cuando vio a la niña de 9 años y decidió secuestrarla para poder ganar algo de dinero obteniendo un rescate. La afirmación implicaba que el crimen que cometió fue impulsivo y que no planeó lo que hizo. Ross no dijo nada a la familia de la víctima, ni siquiera una disculpa. Finalmente, Craig Ross Jr. fue sentenciado a 47 años a cadena perpetua por secuestro y agresión sexual. Pasará el resto de su vida tras las rejas. Craig Ross alteró permanentemente las vidas de una familia. Pero ¿cómo se compara con un asesino en masa que cambió la historia de todo un país? ¿Ser responsable de matar a esas personas? Horrendo. Martin Bryant es un asesino en masa australiano que disparó y mató a 35 personas e hirió a 23 personas el 28 y 29 de abril de 1996. Bryant nació en Hobart, Tasmania, en mayo de 1967, y desde joven fue descrito como un niño perturbado. Según su madre, ella encontraba sus juguetes rotos y lo describía como un niño molesto y exasperante. Un psiquiatra que examinó a Bryant le dijo a su familia que no podría mantener un trabajo, porque provocaría y enfurecería a las personas hasta el punto de que siempre estaría en problemas. Bryant estaba fascinado con el fuego, las armas y la violencia en general. Las cosas empeoraron cuando Martin se convirtió en adolescente. Comenzó a torturar animales y a acosar a niños más pequeños. En algún momento, Bryant le quitó el tubo de respiración a un niño mientras buceaba. También cortó árboles en la propiedad de un vecino porque le parecía divertido. Este comportamiento perturbador continuó hasta que fue adulto. Después de otro examen psiquiátrico, se determinó que Bryant estaba al borde de la discapacidad mental con un coeficiente intelectual de 66, lo cual era equivalente al de un niño de 11 años. Debido a esto, Bryant permaneció bajo la supervisión de sus padres hasta que su padre falleció misteriosamente en 1993. Después de esto, Bryant comenzó a vivir solo y se volvió extremadamente solitario. Se cansó de esto y supuestamente le dijo a un vecino que haría algo para que todos lo recordaran. El 28 de abril de 1996, Martin Bryant llevó a cabo uno de los asesinatos en masa más mortales de la historia en el sitio histórico de Port Arthur en Tasmania. Antes de ir a Port Arthur, Bryant mató a una pareja de la que su padre le había hablado hace mucho tiempo. Según él, David y Nolan Martin habían comprado un bed and breakfast que habría ayudado enormemente a su familia. Esta cosa, así que estoy bastante seguro de que alguien consiguió un arma. Hay alguien volviéndose loco disparando a la gente. De aquí, ¿quién? Después de eso fue a Port Arthur y entró en un café del lugar. Después de terminar de comer, fue a la sala trasera, instaló una cámara de video, sacó un rifle Colt R15 SP1 y comenzó a disparar. En menos de 15 segundos, Bryant mató a 12 personas e hirió a 10. Fue al otro lado de la tienda y disparó más tiros, matando a 8 personas más e hiriendo a 2. Bryant salió del café y continuó disparando a más personas. Mató a 10 más antes de salir de Port Arthur.
Después de horas de esconderse en el bed and breakfast que pertenecía a Martin, Bryant fue finalmente detenido. Para ese momento, 35 personas habían sido asesinadas y otras 23 resultaron heridas. A pesar del diagnóstico inicial de que Bryant tenía una discapacidad mental, fue considerado apto para ser juzgado. Inicialmente, Bryant se declaró no culpable. Sin embargo, su abogado lo persuadió para que se declarara culpable. 2 semanas después, Bryant fue sentenciado a 35 cadenas perpetuas más 1.652 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Vivirá el resto de su vida natural en prisión. La masacre de Martin Bryant conmocionó al mundo con su brutalidad sin sentido, pero nuestro próximo caso nos enfrenta cara a cara con un tipo de asesino escalofriantemente diferente. Es un asesinato a sangre fría. Asesinato a sangre fría, joven. No es raro ver a un adolescente cometer un robo. Pero Michael Swanson, de 17 años, iría demasiado lejos cuando no solo robó 2 tiendas de conveniencia, sino que terminó asesinando brutalmente a los dependientes. Su reacción al ser sentenciado por estos crímenes estremeció a todos en la corte. El lunes 15 de noviembre de 2010, a la edad de 17 años, Michael Swanson supuestamente robó el coche de su madre y la pistola .40 de su abuelo, una pistola calibre, y condujo hacia el norte de Iowa en busca de emociones. Justo después de las 9 p.m., ese día, un joven con pasamontañas entró en una gasolinera en un cruce de caminos en Algona, Iowa, donde exigió dinero en efectivo y cigarrillos a la dependienta, Vicky Bowman Hall, de 47 años. A pesar de cumplir con su petición, el joven decidió dispararle de todos modos, dejándola por muerta mientras huía de la escena en un Jeep Grand Cherokee. Aproximadamente 1 hora después, el mismo joven apareció en una tienda de conveniencia Come and Go en Humboldt, a unas 30 millas al sur de Algona, donde una vez más exigió dinero en efectivo al dependiente, esta vez Sheila Myers, de 61 años. A pesar de que Myers le entregó el dinero en efectivo que había pedido, él ya había tomado una decisión, al igual que en el incidente anterior, y le disparó de todos modos, en la cara, desde solo 2 pies de distancia. Ella murió instantáneamente, y él rápidamente huyó de la escena una vez más. Ese joven resultó ser Michael Swanson, de 17 años. Antes de cometer esos asesinatos, Swanson había conducido desde St. Louis Park hacia el norte de Minnesota, hasta Iowa, en un coche que había robado a su madre, Kathleen, junto con sus tarjetas de débito. Esa misma mañana, no era la primera vez que robaba el coche de su madre. Su madre Kathleen testificó que había tenido tendencias violentas y a veces criminales desde que era un niño pequeño. Cuando solo tenía 11 años, un psiquiatra le dijo que era un caso perdido. Cuando ella les informó que él era una amenaza para los miembros de su familia, Swanson había sido diagnosticado clínicamente con una serie de trastornos mentales, incluyendo TDAH y trastorno bipolar, entre otros. Una vez en 2006, por ensamblar y almacenar armas peligrosas, que su tía descubrió en el maletero de un coche después de que ella le exigiera el dinero que él había robado de su organización sin fines de lucro, donde estaba haciendo servicio comunitario. Estos comportamientos peligrosos eran una bomba de tiempo bien conocida que eventualmente llevaría a Swanson a su caída. Durante el segundo asesinato, la policía había recibido informes del primero de testigos y comenzó a seguir el rastro hasta Swanson. Swanson había logrado llegar a un McDonald's en Webster City, a unas 60 millas de Algona, antes de ser capturado y arrestado. Los oficiales de policía también recuperaron el dinero y los cigarrillos robados, así como la pistola que usó para perpetrar los asesinatos. Cuando fue interrogado sobre los asesinatos, Swanson le dijo a la policía que les disparó para que no pudieran llamar a la policía o identificarlo. Durante su enjuiciamiento, Swanson no mostró remordimiento por sus acciones, ya que confesó que hubo un intento deliberado de asesinar a Myers. Swanson fue finalmente acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de robo. En su primera audiencia por el asesinato de Myers en junio de 2011, el jurado llegó a un veredicto rápido, y Swanson fue declarado culpable de ambos cargos, tras lo cual hizo un gesto obsceno a las cámaras de televisión. En su segundo juicio en julio, también fue declarado culpable del robo y asesinato de Bowman Hall. Por su participación en los asesinatos de Myers y Bowman Hall, Swanson, que entonces tenía 18 años, fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Durante su sentencia se pudo ver a Swanson sonriendo y riendo mientras se leía su veredicto. Sangre y asesinato, joven. Y su abogado quiere que creamos que usted carece de capacidad, que está loco. Gillian, la hija de Bowman Hall, confrontó a Swanson en una declaración emocional, llamándolo un cobarde débil. Mi mamá no solo era completamente 100% inocente, sino que también era una mujer indefensa cuando entraste con esa pistola.
Según se informa, Swanson le dijo a un psiquiatra que le fascinaba el asesinato y cometer actos de violencia desde que tenía 13 años, y tenía la intención de esperar hasta cumplir 18 para poder matar a sus padres, que había planeado que fueran sus primeras víctimas. En 2013, la sentencia de Swanson fue revisada a 60 años antes de ser elegible para libertad condicional por el gobernador de Iowa, Terry Bryant, quien decidió conmutar las cadenas perpetuas de 38 reclusos de Iowa que habían sido condenados como menores. En noviembre de 2014, Swanson fue acusado de intento de asesinato mientras estaba en prisión por atacar a un compañero de celda con un cuchillo. Fue condenado por este cargo en 2015 y sentenciado a 25 años adicionales en prisión. Será elegible para libertad condicional en 2089 a la edad de 96 años. Las acciones a sangre fría de Michael Swanson fueron horripilantes, pero el siguiente caso es igualmente trágico. Conozcan a Dylan Shoemaker, un adolescente cuyo arrebato de ira llevó a un crimen inimaginable. Austin Guess Smith fue asesinado la semana pasada, a solo días de cumplir su segundo cumpleaños. Dylan Shoemaker, de 16 años, está acusado de asesinar a Smith, quien habría cumplido 2 años. En marzo de 2013, Dylan Shoemaker, un joven de 16 años, estaba cuidando al hijo de su novia, Austin Smith, quien tenía casi 2 años. El cumpleaños de Austin estaba a solo 4 días, pero desafortunadamente nunca celebraría su tercer cumpleaños. Según Austin, perdió la calma con el niño pequeño, lo que llevó a una cadena de eventos horribles. Esta noche tenemos nuestro primer vistazo al joven de 16 años acusado de matar a un niño pequeño en Springfield. En su juicio, Dylan afirmó que se frustró con Austin y recurrió a abofetearlo, darle nalgadas y finalmente estrellar al niño contra el suelo. Como si eso no fuera suficiente, Dylan procedió a golpear al niño pequeño en la cabeza varias veces, todo en un intento de hacer que el niño dejara de llorar. Las lesiones sufridas por Austin resultaron ser fatales, y su causa de muerte fue determinada como trauma por fuerza contundente. Epis, al llegar, notó inmediatamente los moretones en el rostro y la cabeza del niño. Dylan Shoemaker fue arrestado y enfrentó cargos de asesinato en segundo grado y asalto en primer grado. Él se declaró no culpable. En diciembre de 2013, Dylan enfrentó un juicio por el asesinato de Austin Smith. El trágico incidente había dejado a todos en shock e incredulidad. No quise matar a Austin. De hecho, realmente no pensé que hice esto. No quise hacerle daño. Al comenzar el juicio, el abogado defensor de Dylan hizo un llamado al jurado para que encontraran a Dylan culpable de un cargo menor, lo cual le habría dado a Dylan libertad algún día. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de la defensa, el jurado emitió un veredicto de asesinato en segundo grado. En la audiencia de sentencia, Dylan fue condenado a 25 años a cadena perpetua. Dylan Shoemaker entró en una sala de la Corte Suprema defendiéndose, diciéndole a la madre de su víctima y al tribunal que está arrepentido por lo que hizo. Cuando se leyó el veredicto, los familiares del pequeño Austin lloraron desde la galería. La abuela de Austin Smith incluso expresó simpatía por Dylan, diciendo que solo tenía 16 años y que su vida ahora había terminado antes de siquiera comenzar. Shoemaker y su abogado defensor lucharon por la sentencia mínima. 15 años a cadena perpetua. No puedo deshacer lo que se hizo. Ojalá pudiera. Daría mi vida por Austin. Según el abogado de Dylan, Dylan estaba abatido después de escuchar que había sido declarado culpable de asesinato en segundo grado. Sin embargo, un informe de noticias de Buffalo News pinta un cuadro completamente diferente de este joven asesino. El juez de la Corte Suprema del Estado que sentenció a Dylan admitió que tenía 13 cartas escritas por testigos y familiares que llamaban a Dylan un manipulador y engañador. Estas cartas lo revelaron como un joven astuto y manipulador, completamente diferente de lo que se presentó durante el juicio. Además, en un video viral, Dylan afirmó que porque era rubio, todo lo que necesitaba hacer era llorar para obtener una sentencia indulgente. El acto impulsivo de violencia de Dylan Shoemaker terminó en tragedia, pero el siguiente caso revela un crimen mucho más calculado. Culpable del delito de conspiración para cometer asesinato. Diana Lovejoy, una instructora de fitness y youtuber, estaba en una relación tensa con su exmarido, Greg Mulvihill, mientras la pareja luchaba por los detalles de su divorcio contencioso, incluyendo la custodia de su hijo pequeño. Lovejoy, nacida el 26 de octubre de 1972, había salido con Mulvihill durante un año antes de que la pareja se casara en 2007. Sin embargo, el matrimonio enfrentó problemas desde el principio, ya que Lovejoy sufrió numerosos abortos espontáneos antes de finalmente tener un hijo. Y dentro de los 7 años de su matrimonio, Lovejoy había solicitado el divorcio.
El largo proceso judicial que siguió a la solicitud de divorcio solo tensó aún más la relación entre la pareja, ya que la custodia total inicial y los beneficios de manutención infantil otorgados a Lovejoy para su hijo de entonces 3 años fueron cambiados para que la pareja los compartiera. Lovejoy también tuvo que pagarle a Mulvey Hill $120,000, ya que ella se quedó con la casa familiar en Carlsbad, California. Lovejoy pagó a Mulvey Hill la suma requerida, pero nunca quiso compartir la custodia de su único hijo, así que, en un giro sorprendente, ideó un plan siniestro para ejecutar a su exmarido. El 4 de septiembre de 2016, Mulvey Hill recibió una llamada de alguien que fingía ser un investigador privado y lo amenazó con supuestas pruebas de su maltrato hacia su esposa que podrían ser usadas en su contra en el tribunal. La persona que llamó logró convencer a Mulvey Hill de ir a un lugar remoto cerca de Rancho Santa Fe para recoger las pruebas. Y al llegar allí con su amigo Jason alrededor de las 11 p.m., Mulvey Hill fue disparado en su costado después de ver a alguien entre los arbustos. Sin embargo, la bala no alcanzó su corazón y pudo sobrevivir al tiroteo. Se llevaron a cabo investigaciones sobre el intento de asesinato y rápidamente se concluyó a partir de las pruebas encontradas, como los datos de la torre de telefonía celular, que Lovejoy había estado involucrado en el intento de asesinato. El hombre detrás del arma también fue descubierto como un ex-marín, así como el instructor de tiro y amante de Lovejoy, Weldon McDavid, quien había huido después de su intento fallido. El rifle AR-15 que usó fue encontrado más tarde en su garaje. Después de que la pareja fue arrestada una semana después, se reveló que Lovejoy había pagado a McDavid $2,000 para asesinar a su ex marido, para sacarlo del panorama por preocupaciones sobre su hijo. Durante una audiencia en el tribunal, Lovejoy alegó que Mulvey Hill la había maltratado a ella y a su hijo pequeño. Sin embargo, tanto Mulvey Hill como los fiscales desaprobaron las afirmaciones. Los investigadores descubrieron imágenes de vigilancia de Lovejoy de menos de un mes antes del intento de asesinato, donde compró el teléfono desechable que McDavid había usado para llamar a Mulvey Hill esa fatídica noche. Y el 13 de noviembre de 2016, un jurado declaró a Lovejoy y McDavid culpables de intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato. Las imágenes de video capturadas en la sala del tribunal mostraron la reacción inesperada de Lovejoy cuando se pronunció el veredicto sobre sus cargos. Inmediatamente, se leyó el veredicto de culpabilidad. Lovejoy, que había estado mirando fijamente hacia adelante mientras estaba sentada junto a su abogado, de repente, se desplomó cuando su cabeza golpeó el escritorio. Hubo murmullos de sorpresa y preocupación en la sala del tribunal, ya que parecía que Lovejoy había perdido el conocimiento. Los oficiales del tribunal tuvieron que apresurarse para acostarla en el suelo antes de que finalmente fuera llevada al hospital, donde se confirmó que se había desmayado. Lovejoy fue finalmente sentenciada en diciembre a 26 años de prisión, mientras que McDavid recibió una sentencia de 50 años por ser quien disparó contra el esposo de Lovejoy. El plan de Diana Lovejoy para eliminar a su esposo fue escalofriante, pero el siguiente caso toma un giro inesperado. Ricky Hand, un hombre que, después de ser sentenciado, realizó un acto escandaloso en la sala del tribunal que dejó a todos atónitos. Así que, bueno. Presentarse para recibir la sentencia por un crimen anterior debería haber sido todo lo que Ricky Hand obtuvo en la sala del tribunal el día de su sentencia, no añadir más años a ellas. En Springfield, Ohio, Ricky Hand, de 46 años, estaba siendo sentenciado por múltiples robos cometidos durante un periodo de tiempo significativo. Había robado múltiples tiendas de conveniencia por la noche, donde se llevó dinero y otras cosas. Ricky había cometido hasta 30 robos. Y había sido arrestado por algunos de ellos. Estaba en libertad condicional cuando cometió el que lo llevó de nuevo a la sala del tribunal. Había intentado robar el autoservicio de Jones una noche. El dueño de la tienda estaba cerrando por la noche, ajeno al hecho de que un Ricky Hand armado estaba merodeando alrededor del edificio, esperando su oportunidad para atacar. Sin embargo, cuando Ricky se dirigió a la puerta, el dueño de la tienda lo estaba esperando, también armado, y comenzó a disparar a Ricky para ahuyentarlo. Calle principal. Un tipo acaba de intentar robarme y le disparé. Salió corriendo por la puerta trasera. Lo golpeé. No pasó mucho tiempo antes de que Ricky tuviera que tratarse la herida de bala, así que fue a un hospital. Fue en este hospital donde Ricky fue arrestado por intentar robar la tienda.
admitió haber robado la tienda y el caso fue llevado a la sala del tribunal. Ricky fue sentenciado a 40 años de prisión y la razón por la que recibió una sentencia tan larga fue porque se había declarado culpable de 7 robos a principios de 2016. ¿Me acaba de dar 40 años, señor? Sí, señor. Acaba de darme 40 años. Bueno, supongo. Acaba de dar la autoridad aquí. Sí, señor. Señor, este es él. En represalia, Ricky sacó botellas que contenían sus heces y orina, que lanzó a su abogado y a los oficiales alrededor. Fue rápidamente derribado y sometido por los agentes presentes. Como resultado de esta acción, Ricky Hand fue acusado de 5 cargos adicionales de acoso con sustancia corporal. Había atacado a su abogado y a 4 agentes con su cintura. También fue acusado de obstrucción de negocios oficiales y represalias. El hecho de que hubiera almacenado estas botellas en su brazo, el lanzamiento hizo que el juez pidiera a los agentes de la ley que intensificaran sus registros antes de permitir que alguien entre en la sala del tribunal la próxima vez. Las escandalosas payasadas de Ricky Hand en la sala del tribunal fueron impactantes, pero el siguiente caso es aún más perturbador. Eric Smith, un joven cuyo crimen brutal y sin sentido dejó a toda una comunidad incrédula. Su cabello rojo brillante y pecas lo convirtieron en un blanco en la escuela durante años, y como adolescente se le veía pedaleando por la ciudad durante horas, solo. El 2 de agosto de 1993, en el norte del estado de Nueva York, Eric Smith, de 13 años, tomó una decisión trágica que cambiaría su vida para siempre. Mientras iba en bicicleta al campamento, se encontró con un niño de 4 años llamado Derek Roby, que también iba al mismo campamento. Sin dudarlo, Eric atrajo a Derek a un área aislada y boscosa. Una vez apartado de miradas indiscretas, Eric procedió a estrangular a Derek, dejar caer una gran roca sobre su cabeza y sodomizarlo con un palo. La brutalidad de este acto era inimaginable, incluso para los criminales más endurecidos. Para colmo de males, Eric metió la mano en la lonchera de Derek, sacó un paquete de Kool-Aid y lo vertió en las heridas de Derek. A las 11 a.m., la madre de Derek llegó al campamento para recoger a su hijo, solo para encontrarlo desaparecido. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de que su hijo nunca llegó allí. Se lanzó una búsqueda a gran escala, con las autoridades buscando desesperadamente pistas y cualquier información sobre el paradero de Derek. 4 horas después, el grupo de búsqueda se topó con una vista horrenda, el cuerpo sin vida de Derek. Se determinó que la causa de muerte de Derek fue un traumatismo por fuerza contundente y asfixia. Toda la comunidad estaba sumida en el dolor y la indignación. Aproximadamente una semana después, Eric Smith rompió el silencio y confesó a su madre que había cometido el atroz crimen. La madre de Eric, horrorizada por las acciones de su hijo, informó inmediatamente a la policía. Dada la edad de ambos, Eric y Derek, el asesinato se convirtió en una historia que acaparó los titulares, captando la atención de la nación. Con la cobertura mediática aumentaba Eric Smith encontrado muerto, el rostro se volvió sinónimo de maldad pura. A pesar de apenas ser un adolescente, Eric fue acusado como adulto por su atroz crimen. La fiscalía y la defensa realizaron extensas pruebas médicas a Eric, con la esperanza de encontrar algún indicador que pudiera arrojar luz sobre sus supuestas tendencias violentas. Sin embargo, a pesar de los exhaustivos exámenes, los resultados no mostraron nada inusual. Esto desconcertó a los equipos de la fiscalía y la defensa, dejando más preguntas que respuestas. Durante el juicio de Eric en 1994, el psiquiatra de la defensa presentó evidencia alarmante afirmando haber diagnosticado a Eric con trastorno explosivo intermitente. Esta condición se caracteriza por arrebatos repentinos e incontrolables de ira, que a menudo resultan en comportamientos violentos. Sin embargo, la fiscalía llamó a un experto que testificó que este trastorno rara vez se observa en niños. La edad de Eric. El testimonio contradictorio alimentó aún más la especulación sobre el estado mental de Eric y si realmente era capaz de cometer actos tan atroces. Después de semanas de intensas deliberaciones, el jurado finalmente llegó a un veredicto el 16 de agosto de 1994. Eric fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciado de 9 años a cadena perpetua, la pena máxima permitida para delincuentes juveniles en ese momento. En una carta dirigida a los padres de Derek, Eric expresó un profundo remordimiento por sus acciones. Escribió que si pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría de lugar con Derek y soportaría todo el dolor que había causado. Estaba distraído en casa por los chicos que solían meterse conmigo. Y no cuando estaba torturando y matando a Derek. Eso era. Torturando y matando a Derek. Eso era lo que veía en mi cabeza. Durante los siguientes 27 años, a Eric se le negó la libertad condicional múltiples veces.
En octubre de 2021, la suerte de Eric comenzó a cambiar. Se le concedió la libertad condicional, lo que provocó una indignación y un asombro generalizados entre los ciudadanos del pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York, donde Derek fue asesinado. Durante la audiencia de libertad condicional, Eric sorprendió a todos al revelar que estaba comprometido con una abogada desde 2019. En febrero de 2022, la liberación de Eric Smith se hizo oficial. Después de cumplir 27 años en prisión, finalmente fue liberado. Sin embargo, la noticia de su inminente liberación fue recibida con resistencia por los ciudadanos del pequeño pueblo. Decididos a hacer oír sus voces, realizaron protestas pacíficas para hacerle saber a Eric que no querían verlo de regreso en su comunidad. La indignación y la preocupación eran palpables mientras los residentes expresaban sus miedos e inquietudes sobre la inminente liberación de alguien que había cometido crímenes tan atroces. Derek Roby, la madre de Derek, enfrentó la dura realidad de que el asesino de su hijo fuera liberado. A pesar de su dolor, Derek prometió protegerse de más tormentos. Ella explicó que no permite que Eric Smith ocupe espacio en su mente, ya que no le importa dónde esté o qué esté haciendo, siempre y cuando se mantenga alejado de sus amigos y familia. Hoy en día, Eric Smith es un hombre libre que vive en el barrio de Queens en la ciudad de Nueva York. A pesar de su controvertida liberación, ha evitado el foco de atención y ha mantenido un perfil bajo. Sin embargo, las cicatrices dejadas por sus acciones permanecen grabadas en los corazones de la víctima y sus familias. El espantoso crimen de Eric Smith conmocionó a todos, pero el siguiente caso es uno de los más trágicos y escalofriantes de todos. Se cansó de que discutieran y dijo, simplemente háganlo. ¿Es eso cierto? ¿Perdón? Eric Caffey, de 16 años, hizo lo impensable por amor. Caffey trabajaba como mesera a tiempo parcial cuando conoció a Charlie Wilkinson, de 18 años. Las cosas se volvieron serias entre ellos, y Charlie le dio a Caffey un anillo de promesa. A los padres de Aaron no les gustaba la relación porque sentían que había algo extraño en Wilkinson. Debido a sus sospechas, buscaron en línea para ver qué podían encontrar sobre Wilkinson. Descubrieron que su página estaba llena de referencias sexuales y conversaciones sobre beber alcohol. Por esto, Aaron se asustó de que sus padres le impidieran ver a Wilkinson, así que comenzó a hablar sobre matar a su familia. El 1 de marzo de 2008, Aaron llevó a cabo su malvado plan con la ayuda de Wilkinson y su amigo, Charlie Wade. Wilkinson afirmó que, aunque él sugirió que deberían huir, Caffey dijo que deberían matar a sus padres en su lugar. Así que ese día, Wilkinson y Wade entraron en la casa de Caffey mientras dormían y dispararon a sus padres varias veces. Cuando la madre de Caffey no murió inmediatamente, Wade usó una espada estilo samurái y casi la decapitó. Esto la mató de inmediato. Él quería vengarse porque le hicimos romper con nuestra hija. Escuché a mi hijo, Matthew, gritar. Él dijo, Charlie, Charlie, ¿por qué estás haciendo esto? No, Charlie, no, por favor, ¿por qué estás haciendo esto? Wilkinson y Wade dispararon a Tyler, el hermano menor de Aaron, y se turnaron para apuñalar al otro hermano de Aaron, Matthew, hasta que murió. Wilkinson y Wade luego incendiaron la casa antes de irse con Aaron y la novia de Wade, Terry Caffey. El padre de Aaron sobrevivió al ataque y les dijo a los oficiales que Charlie Wilkinson los había atacado. Charlie Wilkinson fue encontrado en su remolque y fue arrestado. Aaron también estaba en el remolque, pero afirmó que había sido secuestrada. Charlie Wade y su novia también fueron arrestados. Sin embargo, la horrenda revelación llegó después de que la policía interrogó a los cuatro. La historia de Aaron se desmoronó rápidamente porque Wilkinson y Wade contaron la misma historia. Aaron había orquestado los asesinatos. Caffey insistió en que no tenía nada que ver con los asesinatos. Honestamente creo que ella no fue la mente maestra y no lo digo por negación porque es mi hija, pero no creo que mi hija sea malvada. Al final, Wilkinson y Wade fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Caffey, por otro lado, fue condenada a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 40 años. Su padre, quien sobrevivió al ataque, la perdonó, diciendo que fue manipulada por Wilkinson. Ahora nos dirigimos al caso de Carly Madison, donde los lazos familiares se rompieron en un acto de violencia impulsado por motivos tan escalofriantes como perturbadores. Ella estaba teniendo una crisis de salud mental. Ella no sabe lo que estaba pasando en ese momento. Estamos pidiendo que la declaren no culpable por razón de locura. Los fiscales dicen que ella disparó a su madre, Ashley Smiley, una profesora de matemáticas de 40 años, en la cara. El 19 de marzo de 2024, un amigo de Carly Gregg, de 14 años, se comunicó con Ashley Smiley, la madre de Carly, expresando preocupaciones sobre el uso excesivo de marihuana por parte de su hija. El amigo reveló que Carly había estado consumiendo la droga y usando teléfonos desechables, lo que generó alarmas sobre su bienestar. Decidida a actuar, Ashley decidió confrontar a su hija sobre los rumores. Después de hablar con el amigo de Carly, Ashley se dirigió al dormitorio de Carly. Lo que descubrió allí la dejó impactada.
Varios bolígrafos de vapeo estaban esparcidos por todo el dormitorio. Alarmada, Ashley rápidamente quiso respuestas. El jurado vio 5 días de pruebas perturbadoras, incluido este video de vigilancia. Primero, ves a Greg con un arma detrás de su espalda, paseando por la casa. Esa tarde, las imágenes de la cámara de seguridad dentro de la casa capturaron una escena escalofriante. Carly, vestida con una camiseta de Nirvana, se movía por la casa, aparentemente escondiendo algo detrás de su espalda. Resultó ser un 357, pistola Magnum. Cuando Carly salió del campo de visión de la cámara, el sonido de 3 disparos rompió el silencio. El metraje luego mostró a Carly corriendo de regreso a la cocina, donde se sentó tranquilamente en el taburete del mostrador. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a un amigo, pidiéndole que viniera porque había una emergencia. Cuando los amigos de Carly llegaron a la casa, Carly les preguntó si alguna vez habían visto un cadáver. Sin más explicaciones, Carly los llevó al dormitorio de su madre, donde Ashley yacía sin vida, con el rostro empapado en sangre. Según este amigo, Carly confesó que su padrastro, Heath Smiley, era el siguiente en su lista. Usando el teléfono de su madre muerta, Carly, haciéndose pasar por su madre, envió un mensaje a Heath. El mensaje decía: ¿cuándo llegarás a casa, cariño? Heath no sabía que este mensaje era una trampa cuidadosamente elaborada. Su padrastro, Heath Smiley, llegó a casa momentos después, y Greg también le disparó. Cuando Heath llegó a la puerta principal, Carly lo emboscó, disparándole a su padrastro en el hombro. A pesar de la herida, Heath logró tomar el control de la situación. Dominó a Carly y le quitó el arma, salvando finalmente su propia vida. En pánico, Heath pidió ayuda. Los oficiales de policía llegaron rápidamente junto con los paramédicos. Carly fue arrestada en el acto. Mientras los investigadores profundizaban en el pasado de Carly, descubrieron un diario que arrojaba luz sobre sus pensamientos más oscuros. El diario reveló una lista de creencias que pintaban un cuadro escalofriante de la mente retorcida de Carly. Entre estas creencias había afirmaciones como: no hay Dios, está bien ser malvado y no hay necesidad de familia. La fiscalía ofreció a Carly un acuerdo de culpabilidad de 40 años antes de su juicio. Sin embargo, ella rechazó la oferta. El caso de Carly rápidamente atrajo la atención de los medios y el juicio comenzó 6 meses después, en septiembre de 2024. Esta noche, joven de MS fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por matar a su madre y atacar a su padrastro. Durante el juicio, la fiscalía presentó un argumento convincente, pintando a Carly Gregg como una asesina calculadora y de corazón frío. Alegan que Carly disparó y mató intencionalmente a su madre, Ashley, después de que Ashley descubriera su uso secreto de marihuana. La fiscalía describió a Carly como una joven peligrosa que no mostró remordimiento por sus acciones y planeó el ataque a su padrastro. Nosotros, el jurado, sentenciamos a la acusada Carly Madison Gregg a cadena perpetua. La defensa, por otro lado, presentó una narrativa diferente ante el tribunal. Afirmaron que Carly estaba en medio de problemas de salud mental en el momento de los crímenes. Un psiquiatra testificó que los cambios de humor de Carly se agravaron por la medicación que estaba tomando. Este psiquiatra argumentó que las acciones de Carly no fueron premeditadas, sino impulsadas por su estado mental inestable. Según el psiquiatra, los problemas de salud mental de Carly jugaron un papel significativo en sus acciones violentas. Para apoyar esta afirmación, la defensa presentó los diarios de Carly como evidencia, los cuales revelaron a una joven en conflicto mental. Necesito obtener alguna información de usted. ¿Cuál es su nombre, agente Lee? C-A-L-R-L-I Casa. Durante el juicio, la fiscalía presentó las grabaciones de la cámara corporal capturadas por los oficiales de policía en la escena. El video mostraba el caótico resultado de los asesinatos, mientras los oficiales llegaban a la escena y realizaban su investigación. Carly estaba sentada en la mesa de la defensa. Miraba fijamente, con los ojos clavados en la pantalla. Mientras Carly veía las imágenes, las lágrimas llenaron sus ojos. La adolescente, antes compuesta y segura de sí misma, fue superada por la emoción. Uno de los testigos clave en el juicio de Carly fue su padrastro, Heath. Lo vi en mi cara antes de que la puerta estuviera, 3 o 4 pulgadas abierta. Heath testificó sobre los trágicos eventos que llevaron al asesinato de su esposa. Declaró que a pesar de las acciones de Carly, todavía tenía una buena relación con ella. Esta declaración sorprendió al público, ya que parecía incomprensible que pudiera mantener un vínculo con alguien que le había disparado y había quitado la vida a su esposa.
En su argumento final, la fiscalía recordó al jurado que Carly sabía la diferencia entre el bien y el mal cuando cometió el asesinato. Después de una cuidadosa consideración, el jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de emitir su veredicto. Regresaron con un veredicto de culpabilidad, encontrando a Carly culpable, más allá de toda duda razonable. Carly, que solo tenía 15 años, fue declarada culpable de asesinato en primer grado. En una entrevista exclusiva con Dodie LBT, Kevin Gregg, el padre biológico de Carly, dijo que estaba avergonzado, enojado, molesto y muy triste por las acciones de su hija. Actualmente, Carly está detenida en la unidad de delincuentes juveniles en el Centro Correccional de Mississippi Central. Los abogados defensores han indicado que planean apelar la condena de Carly. Sin embargo, dada la gravedad de su crimen y la indignación pública, parece poco probable que la apelación logre revocar el veredicto. A continuación, descubrimos el escalofriante caso de 2 individuos que inexplicablemente quitaron la vida a sus propios abuelos. Muy bien, señora Bjork. Está acusada de 2 órdenes de arresto por asesinato, 2 órdenes de arresto por asalto agravado. El 8 de abril de 2017, el condado de Gwinnett, Georgia, experimentó los impactantes y brutales asesinatos dobles de Randall y Wendy Bjork, de 63 años. Ellos eran los abuelos de Cassandra Bjork, de 17 años. Habían obtenido la custodia legal porque ella tenía problemas con sus padres. A pesar de los mejores esfuerzos de los abuelos por darle a Cassandra una buena vida, ella se volvió más problemática y se escapaba de casa de vez en cuando. También llevaba drogas a casa y agredió a su abuela en múltiples ocasiones. También tenía un novio, Johnny Ryder, de 19 años, con quien se escapaba muchas veces. La pareja fue descrita como volátil y tóxica. Eventualmente, cometieron crímenes peores. El 8 de abril, la policía respondió a un caso de asalto en una casa en Lawrenceville, y las víctimas identificaron a los atacantes como Johnny Ryder y Cassandra Bjork. Los dos habían atacado a la hermana de Johnny y a su novio con un bate de béisbol y gas pimienta antes de escapar. El coche que usaron para escapar pertenecía a Wendy y Randall, y esto llevó a la policía a entrar a la fuerza en la casa, ya que esperaban lo peor. Para su horror, encontraron los cuerpos de Wendy y Randall. Ambos habían sido apuñalados múltiples veces. Las autopsias mostraron que habían sufrido golpes contundentes en la cabeza y varios cortes alrededor de sus gargantas. Todos estaban horrorizados de que algo así hubiera sucedido en su comunidad. Cassandra y Johnny se convirtieron en los principales sospechosos del caso, y un día después de que se encontraran a los Bjork, encontraron a su nieta y a su novio después de que se atrincheraran dentro de un apartamento. Se negaron a salir, y para cuando el equipo SWAT pudo obtener una visual, descubrieron que los adolescentes estaban heridos en el baño, ya que habían intentado suicidarse. Fallaron en este intento y fueron llevados al hospital. Ambos fueron acusados de los asesinatos de los abuelos de Cassandra. El interrogatorio reveló algunos detalles impactantes que mostraron que el asesinato había sido premeditado. Parece que lamentas. Que te atraparon, que tuviste gente después. No parece que lamentes haber matado a tus abuelos. Cassandra le dijo a la policía que habían planeado asesinar a sus abuelos y evitar que sus cuerpos fueran descubiertos. Según Cassandra, ella y Johnny esperaron hasta que sus abuelos estuvieran dormidos antes de entrar a su dormitorio, atarlos con cinta adhesiva y atacarlos. Las armas homicidas incluían una llave de cruz, un bate de béisbol, un martillo y cuchillos de carnicero. Ambos golpearon y apuñalaron a los Bjork hasta la muerte. Lo que es aún más horrendo es que después de los asesinatos, Cassandra selló las ventanas y puertas con masilla para evitar que el olor de los cuerpos en descomposición saliera. Y luego volvimos a la casa. Cuando ustedes se fueron, ¿a dónde fueron? Fuimos a, como Kroger o Publix, a comprar algo de comer. Y luego volvimos a la casa y simplemente nos relajamos allí. ¿Cuál de ellas? Era como en la vieja calle Key. Johnny y Cassandra luego pidieron comida para llevar e invitaron a sus amigos a la casa para una fiesta. Ella también dijo que fumaron mucha marihuana para enmascarar el olor de los cuerpos, ya que estuvieron en la casa por más de una semana. Las cosas parecían diferentes. Ya no me miraban igual. No lo hacían, no sé. Es como si la vibra que tenían era que realmente no sabían qué hacer. Realmente no sabían cómo estar cerca de mí, supongo. Realmente no sabían cómo hablarme. El motivo del asesinato fue impactante. Cassandra dijo que mató a sus abuelos porque eran demasiado estrictos. También dijo que sus abuelos no eran las únicas víctimas previstas. Según ella y Johnny habían planeado matar a la familia de Johnny y a la madre de Cassandra.
Ambos aceptaron un acuerdo de culpabilidad y no fueron a juicio. Ambos fueron sentenciados a 2 cadenas perpetuas, cada uno con la posibilidad de libertad condicional después de 60 años. Cuando los dos escucharon sus sentencias, sus reacciones fueron diferentes entre sí. Mientras Johnny se disculpó por lo que hizo, se dice que Cassandra estaba llorando y se negó a decir nada, incluso cuando se le dio la oportunidad de hablar. Los dos serían elegibles para libertad condicional en 2077. El brutal crimen de Johnny Ryder y Cassandra Bjork nos dejó incrédulos, pero el siguiente caso nos lleva a la mente de alguien igual de escalofriante. Hice que el arma se disparara, no intencionalmente, pero fue hacia atrás. La habitación, porque yo estaba gritando, simplemente temblando, de alguna manera apretaste el gatillo. Sí, está bien. Esta es Christine Payalila y acaba de confesar un asesinato en masa que había ocurrido 3 años antes. En este clip, ella es un manojo de nervios, pero no siempre es así. Christine había prosperado después de años de ridículo y acoso. Payalila fue diagnosticada con alopecia en el jardín de infancia, y esto le causó la pérdida de su cabello, cejas y pestañas. Tenía que usar pelucas debido a la pérdida de cabello. También tenía mala visión y usaba gafas gruesas. Todo esto contribuyó a que sus compañeros de clase la acosaran. Paulilla perdió la confianza en sí misma, y no fue hasta 2003 que las cosas comenzaron a mejorar. Christine llegó a casa un día, muy feliz. Dijo, mamá, hice 2 nuevas amigas. ¿Quiénes son las chicas más dulces que he conocido? Yo dije, ¿quiénes son? Ella dijo, oh, Rachel y Tiffany. Christine se inscribió en Clear Lake High School en Houston, donde conoció a Rachel Coloraudis y Tiffany Rowell. Rachel y Tiffany eran las chicas populares de la escuela y la ayudaron a cambiar su apariencia y a integrarse con el resto de la escuela. Esto ayudó mucho y Christine se volvió popular entre los estudiantes. Su amistad con Tiffany y Rachel cambió tanto las cosas que fue elegida Miss Irresistible por el alumnado de su escuela. Pero su buena racha no duraría mucho porque fue ese año cuando comenzó a salir con Christine Lee Snyder, de 21 años. Christine tenía solo 17 años cuando comenzó esta relación ilegal. La relación de Christine causó preocupación a sus padres porque Snyder era un adicto a las drogas y tenía un largo historial criminal. Sus padres desaprobaban porque sentían que Vale Paulilla sería influenciada. Y lo fue. Comenzó a usar drogas y a desarrollar problemas de ira. El 18 de julio de 2003, las cosas empeorarían cuando Christine y Snyder fueron a buscar drogas a la casa de Tiffany. Tiffany, Rachel, el novio de Tiffany, Marcus Priscilla y el primo de Marcus, Edelbert Sánchez, estaban en la casa antes de que Christine y Snyder llegaran. Los dos planearon robar drogas de la casa de Tiffany esa noche. Sin embargo, Snyder se metió en una discusión con Marcus, y esto llevó a los tiroteos de los 4 adolescentes que estaban en la casa. Fueron disparados por Snyder y Christine. Los chicos mismos empapados en sangre. Hay salpicaduras de sangre en las paredes. Hay agujeros de bala de los disparos que han entrado en las víctimas y fuera de ellas. Rachel intentó llamar al 911, pero fue golpeada en la cabeza por Payalila con la culata de una pistola que se usó para dispararle. El resto murió casi inmediatamente antes de huir. En cuanto a los adolescentes, fueron considerados víctimas de un negocio de drogas que salió mal. En 2004, Paulilla ingresó a rehabilitación, donde conoció a Stanley Roth, un usuario de heroína. Su relación con Snyder terminó cuando este último fue encarcelado por robar un coche. Se casó con Roth en 2005. Paulilla recibió un fondo fiduciario de $360,000 que le había dejado su padre. Usó parte del dinero para comprar un apartamento. Fue en este hogar donde Paulilla descubriría en las noticias que el caso del asesinato de su amiga seguía abierto. Confesó a Roth y le contó lo que había sucedido. Debido a esto, se escondieron. En 2006, Payalila y su esposo fueron arrestados. Payalila por los asesinatos y su esposo por los 70 frascos de heroína que se encontraron en su habitación. Roth le dijo a la policía que Payalila le había confesado. Después de que interrogaron a Payalila, ella confesó haber matado a sus amigos. Sin embargo, dijo que Snyder la había obligado a hacerlo. Hice que el arma se disparara, no intencionalmente, pero se fue al fondo de la habitación, porque estaba gritando, simplemente temblando. De alguna manera, apretaste el gatillo. ¿Sí? Está bien. Snyder nunca fue capturado. Cuando fue informado de que la policía tenía una orden de arresto contra él, se suicidó por sobredosis en 2006. Paulilla se libró de la pena de muerte porque era menor de edad en el momento de los asesinatos. Paulilla fue condenada por 4 cargos de asesinato capital el 13 de octubre de 2008. El 14 de octubre fue sentenciada a cadena perpetua con un mínimo de 40 años en prisión. Las sentencias en este video nos dejaron sin palabras, pero el sistema de justicia nunca deja de sorprender.
Estos casos muestran cuán impredecible e intenso puede ser el tribunal. Si pensaste que esto era increíble, el próximo video en pantalla profundiza aún más en los castigos más impactantes e inolvidables que se han dictado. Asegúrate de no perdértelo.